noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta noche te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios y pues me gustaría antes hacer una oración. Padre Santo, gracias te doy por la bendición que me permites en esta noche transmitir tu palabra, Padre, predicar tu palabra y reflexionar en ella. Padre, te ruego que tu palabra llegue a muchos corazones, Padre, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues yo he titulado esta reflexión, Llamemos solo a Jesús. Llamemos solo a Jesús. Y pues me gustaría leerte un pasaje que va a ser como nuestro punto de partida en Mateo capítulo 15, versículo 25. Mateo 15, versículo 25. Dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y bueno, este pasaje pues forma parte de un momento muy interesante, muy especial, de un pasaje que tiene que ver de los versículos del 21 al 28, mejor conocido como la mujer cananea, ¿verdad? Y bueno, este va a ser nuestro punto de partida, el versículo 25. Y déjame decirte que en el Nuevo Testamento, mientras Jesús desempeñaba su ministerio, hubo varias personas que se le acercaron haciéndole un llamado especial. Todas estas personas tenían necesidades que solo Dios podía resolver. Y bueno, en esta reflexión que yo he titulado Llamemos solo a Jesús, observaremos cómo el llamado a Jesús puede mitigar las necesidades más profundas del ser humano. En este pasaje observamos a Jesús, dice la palabra de nuestro Dios desde el versículo 21, ¿verdad? Que yendo a la región de Tiro y de Sidón, cuando en el camino, de repente, una mujer cananea se le acercó y le clamó diciendo: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es la que todos esperábamos. El verso 23 dice: Jesús no le respondió palabra. ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué Jesús no le dirigió la palabra? Cuando los discípulos pidieron a Jesús que le despidiera, porque constantemente estaba la mujer gritando, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Bueno, los discípulos le decían: despídela, sí, despídela para que no insistiera que le ayudara. Jesús contestó: mira, no fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, dice el versículo 24. Sin embargo, dice también el pasaje que la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Pero Jesús, también insistiendo en su argumento, le respondió a la mujer: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Esta declaración, sin lugar a duda, es muy fuerte si no entendemos lo que sucede en este contexto, y más en estos tiempos, ¿verdad?, en donde no se puede maltratar a la mujer, y de repente leer un pasaje en donde Jesús fue muy despectivo, aparentemente, pero hay que entender el contexto. Entendamos algo importante. Fíjate que el pasaje, el evangelio de Jesucristo, más bien, ¿verdad?, o sea, el evangelio, o sea, la palabra, lo que nos puede dar salvación, según el apóstol Pablo, primeramente llegó a los judíos. Si leemos Romanos 1:16, dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Dios había hecho un pacto en el pasado con los patriarcas de Israel, de que la salvación del mundo vendría por medio de ellos. Por esa razón, Jesús debía venir primero a los judíos por la promesa que el Padre había hecho con ellos. En ese contexto, los gentiles, los que no eran de la nación hebrea, estaban fuera de toda posibilidad de que fuesen atendidos, pues el Señor, que fuesen atendidos por el Señor en su ministerio. Por eso Jesús le deja claro las prioridades de su ministerio a esta mujer cananea. No importaba el problema que ella tuviera, Jesús tenía una prioridad. De hecho, para los judíos, fíjense bien, hermanos, era fuerte esta relación entre judíos y gentiles, porque para los judíos un gentil era como un perro, así básicamente. De hecho, también se utiliza la palabra perrillos, que, bueno, esto pertenece a la categoría de un cachorro
que está al cuidado de su amo. O sea, imagínese la manera en cómo se referían los judíos de los gentiles. Y bueno, sin embargo, esto no podría minimizar, ¿verdad?, esa escena tan dramática, pero también tan humillante para la mujer. Sin embargo, ocurrió algo interesante, hermano. Mire que la mujer cananea no se iba a quedar con las manos, con los brazos cruzados, como decimos, o con las manos cruzados, o como usted entienda. El verso 27 de este pasaje de Mateo 15 dice: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Las palabras de esta mujer eran profundas y llenas de mucha fe al Señor Jesús. El verso 28 dice: mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento, quedó sana su hija. Cuando Jesús vio la fe de la mujer, se sorprendió y le concedió su petición. Su hija quedó sana. Y aquí encontramos algunos principios a considerar que nos deben hacer llamar solo a Jesús. Y vamos a ver estos principios. Número 1. Solo Jesús puede ayudarnos con nuestros problemas. Versículo 25 dice: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. No cabe duda de que nada puede detener a una madre cuando emprende un camino para ayudar a su hijo. Se cuenta que una vez un niño de 9 años sufrió la fractura de su pierna izquierda. Cuando no hubo medios de transporte para trasladar al niño hasta la clínica, su madre, con gran urgencia, lo tomó en sus brazos y caminó largas cuadras soportando el peso durante el trayecto. Algunos muchachos al verla se reían de ella y le decían... se me movió aquí, hermanos. Algunos muchachos se burlaban de ella y le decían: qué tonta es usted, señora, al llevar a su hijo tan grandote en sus brazos. Y otros agregaban: parece que no se ha dado cuenta que el bebé ya está bastante crecidito. Pero la madre, sin hacer caso, sacando fuerzas de su corazón, continuó su marcha hasta llegar al lugar de asistencia médica. Muchos años después, este hijo agradecido no deja de contar el esfuerzo que su madre hizo por él. En el caso de esta madre cananea de este pasaje de Mateo 15, su esfuerzo se origina en su amor por su hija, pero relacionado con la fe en Jesús. Y qué mejor cuando nuestros hijos están fracturados por el mundo que les rodea. Llamemos solo a Jesús. Esta mujer tenía un gran problema, un problema espiritual, un problema ocasionado por el terrible sufrimiento que su hija vivía a causa de la opresión de un demonio. La mujer experimentaba desesperanza. Sus ilusiones, quizás de ver a su hija realizada, se esfumaban bajo la terrible situación de que un demonio le estaba arrebatando la vida de su hija. Sin embargo, cuando miró a Jesús, reconoció que Él podía ayudarla. Las expresiones de esta mujer son impactantes, dramáticas. Cuando vio a Jesús, ella dijo: ten compasión de mí. Más adelante, cuando Jesús aún no la atendía, el pasaje dice que la mujer, arrodillándose delante de él, suplicó: Señor, ayúdame. Alguien dijo una vez: a no ser que la humanidad se encuentre en el hoyo, suplica por su vida. En esta dramática escena vemos a una mujer que no lo sabemos, pero puede ser que antes de buscar a Dios, esta mujer buscó fuerzas demoníacas. Sí, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así es, el demonio no llega por sí solo a las personas. Algo le dio autoridad al demonio para poseer a esta muchacha. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos las personas acuden a fuerzas espirituales para sentirse seguros o prósperos. Sin embargo, eso es muy peligroso y las personas pueden acabar como la hija de esta mujer cananea, causando gran dolor a toda la familia. Por eso solo Jesús puede con nuestros problemas. ¿Cuántas personas, verdad, que se sienten pues con la desesperación, verdad, de que no les rinde el dinero, de que de repente las relaciones amorosas
no son muy buenas, ¿verdad? De que quizá les hace falta algo y acuden a la brujería, acuden a la ayuda de fuerzas demoníacas que no tienen en lo absoluto nada que ver con Dios. Lo peor es que caen en el engaño, ¿verdad? De que no, este espíritu es bueno y este espíritu contraataca al otro que es malo, ¿verdad? De repente están en un problema espiritual y ya están metidos en el hoyo y se meten todavía más buscando ayuda a gente que busca los poderes sobrenaturales del enemigo, de Satanás, de los demonios. Y le digo, se lo hablo de esta manera porque es real. Es real y quiero aprovechar este momento, sobre todo en fechas en que se le da mucha importancia al tema de los monstruos, al tema de los espantos, al tema del terror, ¿verdad? Acuérdense que en este mes, lamentablemente, se celebra que el Halloween y todas estas festividades que ni siquiera son de nuestro país, ¿verdad? Vienen de otro lado, con un trasfondo muy oscuro, en donde los demonios, ¿verdad? Básicamente están haciendo de las suyas y las personas, por la ignorancia, ¿verdad? Abren su vida, abren su casa, entregan a sus hijos, cosas tan terribles que ocurren y todo porque necesitan sentirse seguras, tener prosperidad, estar seguras en sus relaciones, quieren algo y le piden la ayuda a no sé qué demonio y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Por eso, solo Jesús puede ayudarnos en nuestros problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus problemas? No, es que mi necesidad es material y yo creo que Dios no me puede ayudar. Oye, dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿verdad? Mejor leerlo que decirlo. El mundo y los que en él habitan. De él es todo, hermanos. De él es todo, querido amigo. Por eso, ten mucho cuidado. Nadie puede hacer que otra persona decida lo que tú quieres en tu corazón. Ten mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? De obligar a alguien con brujería, con cosas del mal. Eso es muy peligroso. Por eso le digo, o sea, la mujer tenía un problema, pero seguramente, no sabemos el trasfondo, pero lo más seguro es que esta mujer buscó, antes de buscar a Dios, buscó las fuerzas del mal. La chica no estaba endemoniada por sí sola. Quizá la chica fue la que tuvo esa iniciativa y estaba causando mucho dolor a sus padres. ¿Por qué? Porque así son las cosas en el ámbito espiritual. Tenga mucho cuidado. Por eso mejor busque a Jesús. Solo Él puede ayudarnos con nuestros problemas. Jesús nos conoce y nos entiende. Y mejor aún, Él tiene poder. El poder para librarnos de todo mal, dice la Biblia. Por eso esto nos lleva al segundo punto de la reflexión, al segundo principio. Solo Jesús, fíjate bien, tiene poder sobre las tinieblas. Solo Jesús tiene poder sobre las tinieblas. Versículo 22, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Como lo dijimos en el punto anterior, no sabemos mucho acerca de la hija de esta mujer cananea. Solo sabemos que la chica sufría mucho por estar endemoniada. No sabemos qué fue lo que hizo que el demonio la poseyera, pero lo que sí sabemos, a la luz de lo que la Biblia nos revela, es que Jesús tiene poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas. En la actualidad, nuestra cultura, en su afán de vivir independiente de Dios, ha caído cada vez más profundo en las garras de Satanás. Las drogas, la violencia, el desenfreno sexual, el alcoholismo, las cerradas ideologías sobre la vida y el género humano, y todo aquello que tiene esclavizada a nuestra juventud contemporánea es obra de Satanás. Sí, él no quiere que los jóvenes se realicen, ni mucho menos que tengan un encuentro personal con Jesús. Desde la antigüedad, Satanás quiere llevar al joven a su autodestrucción. Por eso la Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Por eso, la fe cristiana es rechazada y ridiculizada en el mundo. ¿A poco ustedes creen que es de a gratis, que no acepten lo que Jesucristo dice en su palabra? No estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de estilos de iglesia, estoy hablando de Jesucristo, de esa persona que vino al mundo para salvarnos del pecado y de la maldad. Estoy hablando de Cristo. Por eso Cristo nos advirtió, ¿verdad?, que a todos los que creyeran en Él iban a ser rechazados, pero pues que no se admiraran. Dice, a mí me han rechazado primero. Si te rechazan a ti,
por mi causa eres bienaventurado. Y es que el mundo está en contra de todos los valores del reino, de los valores espirituales que la Biblia nos ofrece. Están en contra, ¿sí? Se discute que si hay que quitarle la vida al bebé, que porque cada quien tiene derecho, y cosas por el estilo que atentan sobre la vida del ser humano, sobre la salud mental de los jóvenes, ¿verdad? Con tantas ideologías y tantas cosas que no están en la Biblia, que de hecho la Biblia dice todo lo contrario. Por eso hay un choque, porque Satanás no quiere que las personas se realicen. Satanás no quiere, mucho menos quiere que tengan un encuentro con Jesucristo. Así es. En tiempos en que las ventanas tecnológicas siempre están abiertas, los jóvenes corren el riesgo de perder gran parte de su vida sumergidos en la fantasía de una vida virtual, huyendo de su pobre realidad espiritual. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo, joven, en cosas virtuales? No estoy diciendo que los videojuegos sean malos, nos divierte, nos gusta de repente pasar un rato con los hijos y jugar retos, jugar cosas saludables, pero de eso a perder gran parte de tu vida, prácticamente huyendo de tu realidad porque quisieras estar metido en un videojuego. Muchas veces eso ha llevado a que muchos jóvenes pierdan el control de sus vidas, pierdan mucho tiempo de su vida. Pasan los tiempos, pasan los años y el tiempo no pasa en balde. Va a llegar un momento, ¿verdad?, en que pues nos va a cobrar factura todos esos años perdidos, en donde a lo mejor debimos haber estudiado, en donde a lo mejor debimos, como dice la palabra, haber buscado a Dios. En una ocasión, quiero comentar algo antes de esto, que quiero comentar de la palabra de Dios, pero fíjate que los jóvenes deberían conocer a Jesús. Él es Dios, nuestro Creador. Él sí es un verdadero héroe. La Biblia dice que Él lo dejó todo, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dio su vida muriendo en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados con su muerte. Ahora con Él tenemos vida eterna, tenemos la victoria sobre la muerte y la maldad. Los demonios se retuercen ante su presencia. Por si no lo sabías, ¿verdad? Porque cómo nos emocionan, ¿verdad? Esta era de los héroes, ¿verdad? 10 años nos bombardearon en los cines con esta serie de películas, ¿verdad? De superhéroes, y bueno, nos hacían llorar, nos hacían reír, nos emocionaban. Pero todo eso es ficción. Finalmente sí hay un héroe, y ese se llama Jesucristo. En una ocasión, fíjate bien, según el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, cuando Jesús arribó a la tierra de los Gadarenos, en ese lugar había un endemoniado. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Como podemos ver, los demonios temen a Jesús. Y si seguimos leyendo este pasaje de Marcos 5, el pasaje dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El versículo 13 dice algo muy impactante. Jesús les dio permiso. Oye, ¿no te parece que Jesús es fascinante? Tiene poder sobre las fuerzas del mal. Le temen a Jesús, y de hecho Él les da permiso, porque Él es Dios y los demonios no hacen más de lo que Dios no les permite. Y número 3, llamemos a Jesús solo con fe. Llamemos a Jesús solo con fe. Versículo 27, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Me llama la atención este versículo porque es la razón por la cual en la que Jesús se sorprende de la fe de esta mujer. Tomemos en cuenta algo que es muy importante en este contexto. La mujer cananea sabía mucho más de lo que un judío podía aceptar de Jesucristo. Ella dijo: Señor, hijo de David. Probablemente la fama de Jesús había llegado a este territorio gentil, despertando esperanzas de parte de los necesitados. Y sería difícil que un maestro judío con 12 discípulos pudiese hospedarse en un pueblo gentil sin que la gente se enterara. Por eso, la mujer insistió en que Jesús podía ayudarle. Insistió tanto que Jesús le reveló las prioridades de su misión, ya lo comentamos, pero aún con todo eso, la mujer se aferró. Sí, Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ante esto, Jesús le concedió su petición, no sin antes, déjame decirte, no sin antes reconocer su gran fe. Que por cierto, en ningún pasaje del Nuevo Testamento, Jesús jamás se admiró de la fe de algún judío. No, como lo hizo al menos en 2 ocasiones con 2 gentiles. El primero, bueno, esta mujer cananea, ¿verdad? Era cananea, griega. Y un centurión, en Mateo capítulo 8, versículo 10. Jesús se admiró de estos, que ni siquiera eran judíos. Por eso le digo que la mujer cananea sabía mucho más de lo que un judío, ¿sí?, podía aceptar de Jesucristo. Pues porque cree que lo crucificaron. Y bueno, porque es fe, hermanos. Es por fe. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es suficiente tener conocimiento intelectual acerca de Jesús, como esta mujer lo tenía. Oye, Jesús, hijo de David, eso hace referencia al mesianismo de Jesús. El Mesías se refiere al ungido, al Hijo de Dios, a la divinidad de Cristo. Entonces, ¿pero qué crees? No es suficiente. No es suficiente tener conocimiento intelectual acerca de Jesús. No es suficiente incluso estar de acuerdo con las cosas que Él dijo, si no hemos puesto nuestra fe en Él. Quiero concluir con algo muy simple. Llamemos solo a Jesús. No podemos andar por la vida echando mano de otra cosa que no sea Jesús. Eso es pecado delante de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podría abandonarnos por el simple hecho de que ponemos toda nuestra confianza en cosas materiales. Así de simple, ¿eh? Te repito, Dios podría abandonarnos por el simple hecho de que no ponemos toda nuestra confianza en Él, sino en cosas materiales. Y aún peor, cuando ponemos nuestra confianza en entidades espirituales que no tienen el poder que tiene Jesucristo. Él podría decir: pero ¿para qué los voy a salvar? ¿Para qué te voy a ayudar si tú siempre pones tu confianza en tu dinero? Pones tu confianza en el brujo de la esquina, ¿verdad? Pones tu confianza en santo no sé qué. Dios podría abandonarnos. Pero Él dice: no, yo te amo. No es así. Dios nos ama y está preparado, está esperando Dios a que abramos nuestro corazón a su Hijo Jesucristo. Arrepintámonos de todo aquello que hemos hecho que no le ha dado el primer lugar a Dios en nuestra vida, y pongamos nuestra fe en Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje, porque sin lugar a duda tu gran poder es manifestado de manera absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz en obediencia, Padre, para pagar los pecados de nuestra vida. Gracias, Padre, porque Él tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra, Padre, y a la luz de tu palabra, incluso hasta los demonios se retuercen por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, y porque tenemos esperanza, tenemos vida eterna si ponemos nuestra fe en Él. Te ruego por todo aquel, Padre bendito, que ha escuchado este mensaje, y si tiene que renunciar a algo, Padre bendito, ayúdalo con el poder, Padre bendito, como dice tu palabra, que fue ejecutado a favor de nosotros y que fue ejercido también, Padre, para resucitar a nuestro Señor Jesucristo. En tus manos nos encomendamos y ponemos en tus manos a todo aquel que está dejando, Padre, que está renunciando, que se está alejando de adorar a los demonios, de estar
teniendo complicidad con estas prácticas, Padre, que no tienen nada que ver contigo, mi Dios. Ten misericordia de él y que como iglesia también, Padre bendito, seamos de bendición para que pueda crecer en la fe y conocerte más, Padre bendito. En tus manos encomendamos pues esta oración y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues yo te invito a que nos sigas como iglesia y te invito también a que escuches todo lo que como iglesia compartimos acerca de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues te invito a que sigas escuchando la palabra y conozcas más a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye.